En una época en la que las historias de gigantes y batallas épicas eran el pan de cada día, una figura en particular ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos: Goliat. Imagina por un momento un mundo antiguo, donde los héroes y los villanos no se definían solo por sus acciones, sino por los mitos y leyendas que los rodeaban. Este gigante filisteo no es solo un nombre en las páginas de la Biblia, sino un símbolo de lo que se considera un enemigo imbatible. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre él? En la narrativa popular, Goliat es el villano que desafía al pequeño David y cae ante él en un acto de valentía divina. Sin embargo, la historia de Goliat es mucho más que una simple batalla entre el bien y el mal. En el relato bíblico, Goliat aparece como un guerrero imponente, descrito como de 6 codos y un palmo, lo que equivale a más de 2,5 metros de altura. Un hombre de tal estatura y fortaleza debía tener un aura de invencibilidad. Pero, ¿es esto todo lo que hay que saber sobre él? ¿Era Goliat simplemente el enemigo a vencer, o hay más en su historia de lo que los textos bíblicos y las interpretaciones populares nos revelan? Hoy, nos adentraremos en las profundidades de esta enigmática figura. Examinaremos no solo su papel en la historia de David, sino también su contexto histórico y cultural. Desentrañaremos los misterios detrás de su desafío y su lugar en la narrativa de Israel y los filisteos. Vamos a explorar las facetas ocultas de Goliat, cuestionando si realmente era el villano que siempre pensamos o si, en su complejidad, hay más que descubrir. Así que acompáñanos mientras investigamos los detalles menos conocidos de esta leyenda y tratamos de descubrir la verdad detrás del gigante. ¿Podría ser que Goliat no sea tan simple como parece? ¿Qué nos dicen las escrituras y el contexto histórico sobre su verdadero carácter? Prepárate para un viaje fascinante que desafiará lo que creías saber sobre este icónico gigante. Imagina retroceder en el tiempo, hasta la época en la que los grandes imperios de la antigüedad estaban en constante batalla por el dominio. En el antiguo cercano Oriente, 2 pueblos se encontraban en una lucha épica que definiría el curso de la historia: los filisteos y los israelitas. En el corazón de este conflicto, aparece un nombre que resuena a través de las edades: Goliat. Los filisteos eran un pueblo que llegaba del mar, conocidos por su destreza en la guerra y su sofisticación tecnológica. Procedentes probablemente de las regiones del Egeo, habían establecido 5 ciudades-estado en la costa sur de Canaán: Ascalón, Gaza, Ecrón, Asdod y Gat. Estos asentamientos formaban una coalición poderosa y bien organizada, con una cultura que combinaba elementos de las civilizaciones del mar con las tradiciones locales cananeas. Entre estas ciudades, Gat se destaca como el posible hogar de Goliat. Gat no solo era famosa por su tamaño y fortaleza, sino también por ser un centro militar clave. ¿Qué secretos esconde esta ciudad antigua que podría haber sido la cuna del gigante? En Gat, se han encontrado ruinas de fortificaciones imponentes y vestigios de un armamento avanzado para su época. Este entorno habría proporcionado a Goliat el tipo de entrenamiento y equipamiento que lo hizo tan formidable. Los filisteos no eran simplemente guerreros brutos. Eran expertos en la guerra, con técnicas de combate avanzadas y armamento especializado. Utilizaban carros de guerra y armas de hierro, tecnología que les daba una ventaja significativa sobre muchos de sus enemigos. Su capacidad para construir y mantener armas y armaduras avanzadas contribuyó a su reputación como una amenaza temible. Por otro lado, Israel, aunque unificado bajo la monarquía, enfrentaba desafíos constantes. Estaba en una encrucijada entre imperios poderosos, luchando por consolidar su territorio y mantener la estabilidad interna. Las tensiones con los filisteos eran frecuentes, y los enfrentamientos entre ambas naciones eran parte del tejido cotidiano de la vida en la región. En este contexto de inseguridad y conflicto, el desafío de Goliat se convierte en un símbolo de la amenaza constante que enfrentaban los israelitas. La famosa batalla entre David y Goliat tuvo lugar en la llanura de Elá, un área estratégica que estaba en el límite de los territorios filisteos e israelitas. Este terreno, con sus colinas y valles, no solo fue el escenario de una confrontación épica, sino también un símbolo de las fronteras cambiantes y las tensiones en la región. ¿Qué significaba realmente este lugar para ambas partes? ¿Y cómo influyó en el desenlace de la batalla? El enfrentamiento entre David y Goliat no fue solo una batalla física, sino un evento con profundas implicaciones culturales y políticas. Para los israelitas, la victoria sobre el gigante filisteo fue un testimonio de su fe y determinación. Para los filisteos, el desafío representaba un momento crucial en su lucha por la supremacía. La historia de Goliat, entonces, no solo es un relato de un combate singular, sino un reflejo de las complejas dinámicas de poder y cultura en la antigüedad.
A medida que exploramos el contexto histórico de Goliat, es imposible no preguntarse, ¿qué secretos y misterios se ocultan en esta historia antigua? El gigante que desafió a los israelitas y la civilización que lo respaldaba son símbolos de un pasado lleno de intriga y conflicto. La verdadera magnitud de Goliat y su impacto en la historia pueden ser más profundos y enigmáticos de lo que la narrativa popular sugiere. Cuando pensamos en Goliat, el nombre evoca la imagen de un gigante imponente y temido, una figura que trasciende el tiempo y la historia. Pero, ¿quién era realmente este coloso que desafió al ejército de Israel? Para comprender a Goliat en toda su complejidad, debemos adentrarnos en los detalles fascinantes y enigmáticos que lo rodean. Goliat es descrito en la Biblia como un guerrero de tamaño colosal, cuya estatura se mide en 6 codos y un palmo, es decir, alrededor de 2,7 metros de altura. En un tiempo en que la mayoría de las personas no superaban el 1,60 m, Goliat sería una figura extraordinaria, que casi parecía una fuerza de la naturaleza en sí misma. Imagina a un hombre que, por su sola presencia, podía infundir miedo y respeto a sus enemigos, un ser cuya sombra se cernía sobre el campo de batalla. El detalle del armamento de Goliat añade otro nivel de misterio a su figura. Estaba equipado con una armadura impresionante, que según la Biblia, incluía un casco de bronce y una coraza que pesaba más de 50 kilogramos. Su lanza era tan grande que el hierro de la punta pesaba cerca de 7 kilogramos. Este tipo de armamento no solo reflejaba su tamaño físico, sino también una tecnología avanzada y una habilidad en el combate que lo hacía aún más formidable. La actitud de Goliat era tan impresionante como su tamaño. Durante 40 días, desafiaba a los israelitas, burlándose de su fuerza y cuestionando su valentía. Este desafío constante no solo tenía un propósito militar, sino también psicológico. Goliat no solo estaba tratando de intimidar con su tamaño y armamento, sino que estaba jugando un juego mental, buscando quebrar el espíritu de sus oponentes antes de que siquiera comenzara la batalla. La figura de Goliat ha sido moldeada por siglos de tradición y relato. Pero más allá de las descripciones bíblicas, ¿qué sabemos de él desde una perspectiva histórica y arqueológica? Las excavaciones en Gat han revelado la existencia de grandes guerreros y fortificaciones que corroboran el contexto en el que un hombre como Goliat podría haber existido. Sin embargo, la falta de evidencia directa sobre Goliat en particular deja mucho espacio para la especulación. Goliat no es solo una figura histórica, es un símbolo que ha sido interpretado y reinterpretado a lo largo de los siglos. En el contexto bíblico, representa la fuerza opresiva y el desafío titánico que debe ser superado. En un sentido más amplio, Goliat puede ser visto como una metáfora de cualquier adversidad aparentemente insuperable, un obstáculo que parece imposible de vencer. Su tamaño y armamento sirven para resaltar la magnitud del desafío, mientras que su derrota a manos de David subraya la idea de que incluso los gigantes pueden caer. La pregunta de si Goliat era simplemente un guerrero formidable o si había algo más en su carácter es un enigma que sigue intrigando a los estudiosos y a los lectores de la Biblia. Su imagen como gigante ha llevado a debates sobre si su figura fue exagerada para enfatizar el milagro de su derrota. La realidad detrás de su persona podría ser tan compleja y matizada como las historias que la rodean, dejándonos con una imagen que mezcla mito y realidad de una manera fascinante. En la narrativa de la Biblia, Goliat no es solo un gigante físico, sino también una figura de desafío y provocación. Su actitud y comportamiento durante el enfrentamiento con los israelitas revelan una estrategia psicológica tan imponente como su tamaño físico. Vamos a explorar los aspectos más intrigantes y misteriosos de cómo Goliat desafió a los israelitas y lo que esto realmente significaba. Cuando Goliat se presenta en la llanura de Elá, no solo lo hace como un guerrero imponente, sino como un maestro del juego psicológico. Durante 40 días, se erige como el centro de atención del campo de batalla, desafiando a los israelitas con un despliegue calculado de arrogancia y burla. Cada mañana y cada tarde, Goliat sale a desafiar a sus enemigos, su voz retumbando como un trueno, creando un ambiente de constante tensión y miedo. Goliat propone un combate singular en lugar de una batalla de ejércitos. Esta estrategia no solo desafía el valor de los guerreros israelitas, sino que también busca socavar su moral. En lugar de un enfrentamiento masivo que podría ser decidido por el azar, el gigante demanda un duelo personal, un espectáculo que amplifica su propio poder y desdén por los israelitas. Este tipo de desafío tiene un propósito claro: demostrar que no solo es superior en fuerza, sino también en dominio psicológico. El desafío de Goliat va más allá de la mera confrontación física.
Cada provocación está diseñada para ridiculizar y avergonzar a los israelitas. Su burla constante no solo es un ataque a su valentía, sino una estrategia para minar su confianza. Al hacer esto, Goliat crea un ambiente en el que el miedo y la duda se convierten en armas contra sus adversarios. La frecuencia de sus provocaciones y la forma en que ridiculiza a los israelitas están cuidadosamente calculadas para maximizar su impacto psicológico. La elección de David como el campeón israelita para enfrentar a Goliat añade un matiz de misterio a la narrativa. David, un joven pastor sin experiencia en combate, es el elegido para enfrentar al gigante. La decisión de seleccionar a David en lugar de un guerrero experimentado plantea preguntas sobre la naturaleza del desafío y la elección. ¿Era esta una estrategia divina destinada a mostrar la supremacía de la fe sobre la fuerza física? ¿O había algún otro motivo detrás de la selección de David que se nos escapa? El silencio que rodea la espera de la batalla es tan cargado como el desafío mismo. Goliat, en su rol de antagonista, crea un ambiente en el que el miedo y la incertidumbre se apoderan de ambos ejércitos. La espera de la confrontación no solo es un test de coraje para los israelitas, sino también una manifestación del dominio psicológico de Goliat. La tensión acumulada durante estos días de desafío y burla agrega una capa de dramatismo y misterio al enfrentamiento. Cuando finalmente se lleva a cabo el combate, la caída de Goliat no es solo un acto físico, sino un momento cargado de simbolismo y resonancia. La derrota de un gigante que había desafiado y burlado a un pueblo entero es una liberación tanto física como psicológica. La historia de Goliat y su desafío se convierte en una metáfora poderosa de cómo los desafíos más imponentes pueden ser superados, no solo por la fuerza bruta, sino por la fe, la determinación y la estrategia. El desafío de Goliat no solo forma parte de una narrativa histórica, sino que sigue siendo un legado de cómo los adversarios pueden usar la intimidación y la burla para ejercer control. La historia de Goliat, con su actitud desafiante y su enfoque psicológico, ofrece lecciones sobre la psicología de la guerra y la importancia de mantener la confianza en medio del miedo y la adversidad. Goliat no es simplemente un personaje bíblico, es una figura que ha trascendido el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de desafíos monumentales y del poder de lo aparentemente invencible. Pero, ¿cuál es su verdadero papel en la historia? Para entender la magnitud de su impacto, debemos explorar no solo su presencia en el relato bíblico, sino también su significado en un contexto histórico y simbólico más amplio. En la narrativa bíblica, Goliat representa algo más que un adversario físico. Encarna la oposición total, el obstáculo insuperable que se interpone en el camino del pueblo de Dios. Los filisteos, como pueblo guerrero, son recurrentes antagonistas en las historias de los israelitas, y Goliat, con su estatura colosal y su armamento formidable, se convierte en la personificación de esa amenaza. Su presencia no solo desafía al ejército israelita, sino que también pone en cuestión su fe y su confianza en Dios. Goliat no es solo un guerrero en el campo de batalla, su figura se convierte en un símbolo de la lucha espiritual. En muchos sentidos, Goliat representa las fuerzas oscuras y opresivas que buscan dominar a los más débiles. En este contexto, la batalla entre David y Goliat es más que un combate físico, es una confrontación entre el bien y el mal, entre la fe y la duda. La derrota de Goliat simboliza la victoria del espíritu sobre la materia, de la fe sobre la fuerza bruta. Uno de los aspectos más misteriosos de Goliat es la especulación sobre su linaje. Algunos textos antiguos sugieren que Goliat podría haber sido un descendiente de los Nepilim, los gigantes mencionados en el Génesis que nacieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Si esto fuera cierto, Goliat no sería solo un guerrero poderoso, sino un vestigio de una raza mítica, cuyo origen y propósito están envueltos en el misterio. Este linaje añade una capa adicional de oscuridad y misticismo a su figura, elevándolo de un simple antagonista a un ser casi mítico. A lo largo de los siglos, la figura de Goliat ha sido evocada en innumerables contextos, no solo como un personaje bíblico, sino como un símbolo universal de los desafíos aparentemente insuperables. En la literatura, el arte y la cultura popular, Goliat se ha convertido en un término sinónimo de cualquier obstáculo formidable que se presenta ante nosotros. Su nombre se ha grabado en la memoria colectiva como el epítome del poder desafiante que, aunque intimidante, puede ser superado. La derrota de Goliat marca un momento crucial en la historia de Israel. No es solo una victoria militar, sino un evento que solidifica la fe del pueblo en el poder divino y en la providencia de Dios. La victoria de David sobre Goliat simboliza la afirmación de la identidad israelita frente a sus enemigos, una declaración de que, con la ayuda de Dios,
incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Este evento es un punto de inflexión que refuerza el pacto entre Dios e Israel, asegurando que, aunque las pruebas sean grandes, la fe y la fidelidad prevalecerán. El papel de Goliat en la historia no termina con su derrota. Su legado perdura como una lección eterna sobre la naturaleza del poder y la fe. En cada generación, la historia de Goliat ha sido contada y recontada, no solo como un relato de tiempos antiguos, sino como una parábola sobre cómo enfrentar y superar los gigantes que encontramos en nuestras propias vidas. La figura de Goliat nos recuerda que el verdadero poder no reside en la fuerza física o en el tamaño, sino en la fe, el coraje y la determinación. Al reflexionar sobre el papel de Goliat en la historia, nos encontramos con una figura que es mucho más que un simple guerrero. Goliat es un símbolo multifacético que desafía nuestra comprensión de la historia, el poder y la fe. Su historia es un recordatorio de que los desafíos más grandes y formidables pueden ser vencidos, no por la fuerza, sino por la fe y la perseverancia. En este sentido, Goliat no solo es un personaje histórico, sino una lección viviente sobre la naturaleza de la lucha y la victoria. En muchas tradiciones teológicas, Goliat es visto como un arquetipo del mal, una encarnación de las fuerzas oscuras que se oponen a la voluntad divina. Su enorme estatura y su actitud desafiante lo posicionan como una figura que trasciende lo meramente humano, acercándose a lo demoníaco. Para algunos, Goliat es más que un guerrero, es una manifestación física de la resistencia a la luz y a la verdad. En este sentido, su enfrentamiento con David no es solo una batalla entre dos hombres, sino una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, con implicaciones espirituales profundas. La derrota de Goliat tiene un significado que va más allá de la victoria militar. Desde una perspectiva teológica, su caída representa la humillación del orgullo y la arrogancia ante la humildad y la fe. Goliat, con su imponente figura y su desdén hacia los israelitas, simboliza el ego desmedido que desafía a Dios. Su derrota a manos de David, un joven pastor sin armadura ni espada, subraya la idea de que la verdadera fuerza proviene de Dios, y que aquellos que confían en su propio poder serán inevitablemente derrotados. Esta narrativa refuerza una lección teológica clave: la soberbia y el desafío a lo divino siempre llevarán a la ruina. Una de las teorías más intrigantes que rodean a Goliat es su posible conexión con los Nepilim, aquellos seres mencionados en el Génesis como los descendientes de los ángeles caídos y las hijas de los hombres. Este vínculo sugiere que Goliat no era simplemente un humano excepcionalmente grande, sino un remanente de una raza híbrida, una mezcla de lo divino y lo humano, con una historia envuelta en misterio y controversia. Esta conexión añade una dimensión teológica a su figura, sugiriendo que su papel en la historia podría estar relacionado con el conflicto cósmico entre las fuerzas celestiales y terrenales. La posibilidad de que Goliat sea un descendiente de los Nepilim lo sitúa en una narrativa más amplia de la lucha entre lo divino y lo profano. Para entender a Goliat en su totalidad, es esencial considerarlo como un reflejo de la cultura filistea. Los filisteos eran conocidos por su habilidad en la guerra y su avanzada tecnología, especialmente en la producción de hierro. Goliat, con su armadura de hierro y su lanza masiva, es un representante de la sofisticación y el poder militar filisteo. Sin embargo, también personifica la falta de fe y la dependencia excesiva en el poder humano. Desde esta perspectiva, Goliat es un producto de su cultura, una civilización que confiaba en la fuerza bruta y la tecnología, pero que carecía de la conexión espiritual que definía a los israelitas. El impacto de Goliat en la teología es profundo y duradero. Su historia no solo sirve como una advertencia contra la arrogancia, sino que también proporciona un modelo de cómo la fe puede superar cualquier obstáculo. A lo largo de los siglos, teólogos han utilizado la historia de David y Goliat para ilustrar la importancia de la humildad, la confianza en Dios, y la inevitable caída de aquellos que desafían la voluntad divina. Goliat, en su papel de antagonista, sigue siendo una figura que nos recuerda las limitaciones del poder humano frente al poder divino. El legado de Goliat es multifacético y continúa resonando en la cultura y la teología contemporáneas. Como símbolo del mal, de la arrogancia y de los desafíos insuperables, Goliat sigue siendo relevante para cualquier discusión sobre la lucha entre el bien y el mal. Su figura, envuelta en misterio y simbolismo, sigue desafiando a los creyentes y a los estudiosos a reflexionar sobre el verdadero significado del poder, la fe y la victoria. Goliat es mucho más que un guerrero derrotado. Es una lección eterna sobre los peligros de la soberbia y la fortaleza de la fe. Todos encontramos gigantes que nos intimidan,
ya sean problemas personales, dificultades financieras, enfermedades o dudas espirituales. Goliat representa a esos gigantes que nos hacen sentir pequeños y débiles, aquellos que nos hacen cuestionar si tenemos la fuerza para seguir adelante. Sin embargo, la Biblia nos muestra que no estamos solos en estas batallas. Al igual que David, que se enfrentó a Goliat con nada más que una honda y su fe en Dios, nosotros también podemos enfrentar nuestros gigantes con la confianza de que Dios está de nuestro lado. David, a pesar de ser joven y estar aparentemente desarmado, sabía que no estaba solo. Su victoria sobre Goliat no fue simplemente una cuestión de habilidad o suerte, sino de fe. David declaró valientemente: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado». Primera de Samuel 17:45. Esta declaración de fe es un recordatorio de que nuestras propias fuerzas son insuficientes frente a los gigantes de la vida, pero con Dios, todo es posible. Goliat no solo era un gigante en tamaño, sino también en orgullo y arrogancia. Su caída a manos de un simple pastor demuestra que la humildad y la fe superan el orgullo y la fuerza. En la Biblia, una y otra vez vemos cómo Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios 3:34. La derrota de Goliat es un ejemplo claro de cómo el orgullo precede a la caída, mientras que la humildad lleva a la victoria. Es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el enemigo o cuán formidable parezca el desafío, Dios exalta a aquellos que confían en él. Aunque Goliat es visto como el villano de la historia, también podemos verlo como un instrumento en el plan de Dios para mostrar su poder y gloria. La victoria de David no solo salvó a Israel de los filisteos, sino que también demostró al mundo que el Dios de Israel es el verdadero y viviente Dios. A través de esta historia, Dios revela que su poder no depende de la fuerza humana, sino de la fe. Incluso los enemigos más temibles pueden ser usados por Dios para cumplir sus propósitos y para fortalecer la fe de su pueblo. La historia de David y Goliat continúa siendo relevante hoy en día. Es un llamado a mantener nuestra fe firme en medio de las pruebas y a recordar que, con Dios, no hay desafío demasiado grande. La victoria de David nos inspira a enfrentar nuestros propios Goliat con valentía, sabiendo que, aunque el mundo pueda vernos como pequeños e insignificantes, Dios ve nuestro corazón y nuestra fe. Como dice el Salmo 27:1, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme?». Y así, la historia de David y Goliat nos enseña que, sin importar cuán grande sea el desafío que enfrentamos, la fe en Dios es nuestra mayor arma. Goliat no solo fue derrotado físicamente. Su caída simboliza la victoria del humilde sobre el arrogante, de la fe sobre la fuerza bruta, y de Dios sobre cualquier adversidad que podamos enfrentar. Si esta historia te ha inspirado o si te ha hecho reflexionar sobre los gigantes en tu propia vida, te invito a que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué desafíos estás enfrentando hoy y cómo puedes aplicar la fe de David en tu vida? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más contenido como este, donde exploramos las profundas enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia, la fe y la reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo.